Ayala, él es dirigente peronista, referente de Uturuncos, y estará en nuestra ciudad en el día de mañana, más precisamente en Caronte 55, dando una charla sobre épica del peronismo, mística de la militancia. Y justamente paso a preguntarte, Pablo, muchas gracias por este contacto, esta comunicación, preparando todo para Bahía, ¿o ya estás acá en la ciudad? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, justamente, bueno, hacía referencia al nombre de esta charla que vas a disertar en Caronte 55 en el día de mañana, y preguntarte, el peronismo, no te voy a preguntar qué es peronismo, qué definirlo, siempre es una pregunta muy trillada para que den las mismas respuestas, que es un movimiento amplio y más, pero si uno puede caracterizar cada gobierno peronista o que ha llegado con el sello peronista, lo puede identificar dentro del espectro político. Si tuvieras que analizar estos 4 años con Alberto Fernández, ¿qué caracterizás de este gobierno que ha llegado con el Frente de Todos, con el Partido Justicialismo y con el peronismo como base de sustentación más amplia? Mira, el peronismo es básicamente el movimiento nacional que recoge lo mejor de las tradiciones patrióticas argentinas, digamos, ¿no? Así hablando en las charlas, no sé llamarlo disertación, porque eso es más para intelectuales. Yo hice quinto 2 veces para terminar el secundario, así que no soy intelectual, soy un militante. Pero cuando hablo, yo digo, una vez me tocó tratar de explicarle a una suiza que era el peronismo y no pude hacerlo porque ellos son ordenados, ¿viste? Y encima los europeos tienen esta idea de populismo, de fascismo latinoamericano. No se lo puede explicar, digamos, porque cómo explicarle el caos que caracteriza un movimiento nacional con bandas hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Pero con el tiempo encontré alguna definición que es una pena que nunca más crucé a esta compañera, digamos, que si en Estados Unidos hubiera peronismo, Clint Eastwood, que es republicano, sería peronista, porque uno adivina en sus películas cierta sensibilidad. Y Bon Jovi, que es demócrata, sería peronista, porque el tipo tiene restaurantes donde da de comer a gente de la calle, ha estado vinculado siempre a los sindicatos de Nueva Jersey, incluso acá cuando vino a tocar en la Argentina en 2018 fue a visitar la tumba de Vapeiro. Entonces esto trasciende las ideas y básicamente es el partido de los buenos tipos, ¿no? Desgraciadamente se han infiltrado muchos que no son buenos tipos. Esto le pasó a todas las revoluciones del mundo, a Jesús se infiltraron también en la última cena, así que no es raro que a nosotros también nos haya pasado lo mismo. Y sobre Alberto Fernández, bueno, a partir de esta definición del peronismo como un movimiento que rescata las mejores tradiciones patrióticas y el partido de los buenos tipos y las buenas vidas de este país, yo no caracterizo como peronista. Yo he ido en la lista de Alberto Fernández, en 2019 yo era candidato a diputado nacional, ahora quedé a 2 de entrar, ya obviamente no voy a entrar, pero digo, le puse toda una campaña prometiéndole a todo el mundo que volvía el peronismo, cuando enfrente teníamos a Macri con los 40.000 millones que había del fondo para ganar la elección, con todos los medios a su favor, los medios privados que siempre han jugado en tándem con él, y además tenía los medios públicos porque gobernaba. Así todo le ganamos, yendo casa por casa a hablar con la gente, diciéndole que íbamos a hacer peronismo, y eso no ocurrió. Y siento que estamos en deuda, porque yo puse la cara también. Empezó Alberto Fernández, empecé a marcar lo que yo veía, esta idea de la conciliación, el cerrar la grieta, el apartarse incluso de quien lo puso ahí, que es Cristina. Entonces, sinceramente, esta oda a Alfonsín, o este tributo a Alfonsín que ha resultado este gobierno lastimoso, no tiene nada que ver con el peronismo. Vos sabés que justo era la pregunta que te iba a decir cuando lo estabas definiendo. Sos alguien vinculado ya por lo que mencionabas con el rock, con la cultura, y viste que había una página que decían en los recitales anda diciendo, también hay otra que es las paredes hablan, o las paredes andan diciendo, y yo paso en un graffiti que dice menos Raúl Ricardo y más Juan Domingo. Ni hablar. ¿Sentís entonces que creo que concordás con esa frase que está acá en una de los paredones de Bahía? Sí, hay una foto de un Perón joven que está Perón con bigotes, y yo me lo compartía ya al inicio de esto. Compartan este Perón con bigote, a ver si se lo confunden con Alfonsín, que aunque sea hacemos peronismo sin querer, ¿viste? O por error. Pero bueno, evidentemente hubo una mala lectura, digamos, de Cristina al ponerlo a este muchacho, que nunca ha dejado de ser más que un operador, ¿no? Fue operador de Repsol, fue operador de Magneto, y acá nos tienen entrampados. Yo
yo creo que su rol en este juego, digamos, que está jugando es destruir al peronismo, ¿no? Que si seguimos así, con los juegos, porque lo que pasó ayer, la corrida de ayer, es algo que alguien deja trascender de la Casa Rosada, que iban a reemplazar a Massa por Lacre, el mercado se vuelve loco, el dólar sube, y estamos siempre a las puertas de la explosión, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández lo busca todo el tiempo, jugando a las expresiones de no, porque si seguimos así vamos a salir tercero atrás de Milei y de Larreta, y el peronismo va a entrar en una diáspora, en una dispersión que no lo va a volver a juntar a nadie más, ¿no? Entonces estamos peligrosamente jugando con un tipo que nos patean cuando estamos jugando un partido con un arquero que se deja meter los goles y estamos en serios problemas. Yo creo que la militancia tiene que tomarse en serio el papel que este hombre juega, de venir a destruirnos, y en eso se enmarca un poco la charla que salgo a dar. El peronismo es algo que tiene raíces muy profundas en la historia argentina, ¿eh? Yo creo que más allá en el tiempo había peronismo ya en la Revolución de Mayo de 1810, digamos, el peronismo es anterior al propio peronismo, ¿no? Está enraizada en el espíritu nacional y en el inconsciente colectivo, ¿no? El peronismo como partido político es verticalista, pero como movimiento social le permite que a veces la propia militancia, como fue en ese 17 de octubre, salga sin que se lo convoque. ¿No crees que también a la propia militancia le falta esa mística de otros años para exigir? O por ejemplo, uno siempre se quedó esperando, bueno, este gobierno nunca pudo tener la calle, algo característico de un gobierno peronista, porque tuvo la pandemia y era el principal que había apoyado todo lo que es el tema de la cuarentena, las restricciones, pero después de que se le empezaron a levantar las restricciones, es como que siempre se estuvo esperando esa gran marcha peronista que nunca vino, ni tampoco la militancia la exigió. Para mí la pandemia fue la excusa perfecta de Alberto para tratar de hacer lo que venía a hacer, digamos. Le dio una mano bárbara a la pandemia en ese sentido. Y por el otro lado, la militancia es cierto que cuando se acusa, digamos, cuando la gente salta a expresar su hartazgo con toda la política, con todo el espectro político, yo digo, acá en Matanza no solamente se estarán quejando de Alberto, de Macri y de toda la plana mayor de la política que aparece en la tele, sino también acá hay concejales que surgen, que en 10 años viven en un barrio cerrado, y la gente lo ve, eso. La gente ve la desconexión entre la dirigencia, ya no digo la alta, la dirigencia intermedia, los militares, los cuadros medios que viven en otra realidad diferente a la de nuestra gente y no la pueden interpretar. Muchos no saldrán a la calle porque cuidan su propia quinta. Este es otro problema de la falta de conducción, ¿no? El parcelamiento del poder. Entonces cada uno cuida su quintita, y esto es como el Titanic, donde en vez de andar viendo cómo todos nos ponemos con un tachito a sacar agua del barco que se hunde, está todo el mundo viendo cómo manotea un salvavidas o cómo empuja a alguien al agua para quedarse con el bote, ¿viste? Entonces, sí. No, y esa es una parte, y la militancia más honesta y más consecuente que las militancias silvestres o las militancias que están en los barrios, la verdad es que están más preocupados en ver cómo resuelven el día a día de la gente, no en cómo hacemos olla o cómo resolvemos cuestiones básicas acá, no sé, desde el mal funcionamiento de muchos organismos estatales, que tenemos que muchas veces los dirigentes ir a resolver las cosas de la gente, que lo podría resolver si alguien tuviera la voluntad de atenderlos con ganas, ¿no? Entonces, desde ahí parten los problemas que tenemos. Vos sabés que también parte de la lejanía pasa por uno que está más alejado de la capital, con personas que están en el AMBA. Sentimos cierto gobierno muy inclinado al ambacentrismo, en esto de que no explote el conurbano y a veces se vuelcan mucho más recursos y este federalismo no termina de contemplarse, incluso un federalismo que ya viene pronunciado por las propias oligarquías y las élites económicas que han hecho de este federalismo algo declarativo pero no algo fáctico. Pero preguntarte, porque aquí me sucede, yo entiendo que hay algo épico en el peronismo que era el movimiento ascendente de la sociedad, ¿no? El hijo de un trabajador, de un obrero que iba a la universidad y se recibía.
y yo acá en Bahía Blanca no lo veo, y no sé si con las nuevas universidades en el conurbano eso ha pasado, Pablo, si vos tenés, decir, mirá, acá dentro de eso, esa épica del peronismo que era quizás la raíz de que todo ser humano quiere que su hijo tenga un mejor futuro que uno, eso el peronismo en algún momento lo tradujo, acá en Bahía Blanca, por ejemplo, no, y me pongo simplemente en la puerta de la Universidad Nacional del Sur, que es nuestra casa de altos estudios, y yo veo que no son pibes de hijos obreros. Cargo con mi prejuicio, ¿no?, de que es un hijo de un obrero y que no. Pero bueno, yo es lo que tengo, y después cuando uno pregunta en las estadísticas cuántos pibes se reciben, cuánta es la deserción escolar, cómo viene la secundaria, y te da a entender como que está faltando eso. Mirá, el tema parto del principio, el tema del federalismo en la Argentina siempre fue una mascarada desde que fuimos derrotados en Caseros y en Pavón, ¿no? El mitrismo impuso su mirada porteñocéntrica, digamos, tan porteñocéntrica que las principales avenidas de todos los pueblos, no sé, conozco un montón de pueblos del interior de la provincia, la principal de Bariloche, y muchas se llaman Mitre, ¿no? Como para recordarnos siempre quién ha armado el Estado en función de los intereses de la oligarquía porteña. Eso en principio. Bueno, la plaza central de Bahía Blanca se llama Rivadavia. tenemos ese problema, digamos, de un federalismo declamativo, pero después hay un unitarismo porteñocéntrico de facto, digamos. Sí, es cierto, yo lo veo acá en la UNAM también, digamos, ¿no? Si bien, ojo, yo creo que las políticas que Néstor y Cristina Kirchner han llevado de 2003 a 2016 casi, generaron una nueva camada de profesionales peronistas. Yo he sido peronista toda la vida, digamos, en los 90 era muy difícil decirse peronista en medio del dualdismo y el menemismo. Entonces, también creo que el que tiene gobernado sin cuadros propios al principio, digamos, porque tuvo que agarrar liberales, progres, radicales, no sé, pejotistas, un montón que han sido menemistas. Nos faltaban tener profesionales propios, gente. Yo creo que esa generación apareció después, defendiendo al kirchnerismo, sobre todo desde la 125 en adelante, y después han sido profesionales propios que han salido de estas universidades. Quizás nos hacía falta nutrir uno más de esos cuadros para estar más en contacto con la base. Es cierto, digamos, pero pasa en todo. Es cierto lo que decía de que las universidades, acá también, vos vas a la UNAM y son por ahí todos muchachos, en su mayoría, ¿no? Siempre hay excepciones, pero en su mayoría son de la zona de clase media, de Ramos, pero tiene que ver con el empobrecimiento que hemos sufrido todos en los últimos tiempos. O sea, seguramente las matrículas de las escuelas privadas bajaron y se pasaron mucho a las estatales porque aumentó todo, aumentó vestirse, aumentó comer, entonces todo el mundo empieza a privilegiar lo esencial. Quizás en esto la educación de los pibes empieza a ponerse en algo que quizás ya no es tan esencial, ¿no? Además que un obrero, digamos, para estudiar, viene de laburar 8 horas o 12 horas o no sé, y después tiene que cursar, digamos, siempre arrancamos corriendo las carreras, ¿no? Como decía Jaureche, emparejado y corremos, pero siempre, para nosotros siempre fue difícil, ¿no? Siempre tuvimos más obstáculos. Entonces esta idea de la meritocracia no es lo mismo un pibe que los viejos le pueden bancar el estudio y que tiene que dedicar solo a estudiar, que un pibe de los barrios que después además va teniendo hijos y va teniendo que resolver su propia vida y además estudiar, ¿no? Es muy complicado, sobre todo con lo que acá en el AMBA todo es difícil, desde viajar, ahora que las patronales de transporte están haciendo un lockout al gobierno para arrebatarle una suba de boletos o más subsidio, que ya directamente a los choferes le paga el Estado los sueldos, la empresa se lleva todo, salvo gasoil, no sé, el mantenimiento de las unidades, y desde viajar que viajamos todos como amontonados como sardina, hasta todo, entonces todo cuesta acá, cada vez el mundo se hace más difícil porque no hay una conducción, ¿viste? Yo vivo en Virrey del Pino donde ocurrió lo del chofer hace un par de semanas. Ah, mirá. Y la verdad que hay un problema bárbaro de inseguridad acá, y la verdad que, ¿viste? Yo no veo un complot organizado como Berni salió a decir, sino lo que veo es que vivimos como si fuera, quizá exagero, digo, pero parece la película de 12 horas para sobrevivir, ¿viste? Pero yo lo atribuyo a que no tenemos una autoridad, no hay un presidente. Entonces nadie identifica a un presidente, una autoridad fuerte, y de ahí para abajo parece que todo el mundo puede hacer lo que quiere. Los empresarios, si quieren, sacan las unidades a la calle. Entonces estamos como gobernados por nadie, y el peronismo siempre se caracterizó por liderazgo fuerte. Lo fue Perón, lo fue Néstor, lo fue Cristina. Entonces estamos atrapados en este intríngulis con este hombre acá, y la verdad que para mí la única salida que yo veo al peronismo es que Cristina sea candidata
se presente, lo aplaste a Alberto Fernández las PASO para dejar bien claro que no tenemos nada que ver con él, le sacaremos 90 a 10 y a partir de ahí construir una idea de peronismo que recupere esto que decís, ¿no? El ascenso social de quienes menos tienen, porque la verdad que el país llevaba el 55 en adelante del plan Previch, que sucede, que es el plan que la Libertadora pone a la caída, tras la caída de Perón, pasando por la dictadura y el menemismo. Llevábamos 50 años de destrucción cuando Néstor Kirchner llegó al poder, que ahora se van a cumplir 20 años. En el barrio mío estaba el ejército dando de comer porque había casos de desnutrición, ahí en el borde del río Matanza, en el río del Pino. Y la verdad que se recuperó bastante. Obviamente que no puede recuperar en 12 años 50 años de destrucción, ¿no? Porque además después llegó el macrismo y en 4 volvió a destruir todo para atrás. Pero tenemos que buscar el empeño de la buena gente y reconstruir y buscar aquellos cuadros que se formaron en estos años, profesionales propios, y dejar de recurrir a liberales o a tipos formados afuera que vienen con títulos como Guzmán, que ni siquiera han vivido en Argentina, no sabían ni cuánto valía el kilo de pan, ni el boleto mínimo del colectivo, y vinieron acá a resolver la deuda, ¿no? A ver cómo era el ministro de la deuda, ¿no? El ministro de la Nación Argentina para administrar las finanzas del país. Al principio de tu respuesta hablamos ahí, quiero dejar en claro, yo sí creo en el mérito, no en la meritocracia. El pibe o la piba que tiene la suerte que su familia tiene un buen pasar económico y le da la oportunidad de financiar sus estudios universitarios y aprovecha eso, creo que es un mérito de esa persona, pero sí coincido, la meritocracia es que todos arranquemos en un plano de igualdad y eso no existe, como bien decías y mencionabas al citar a Jauretche, uno de los grandes pensadores, entiendo yo, del campo nacional popular, del peronismo y de la Argentina en sí, por lo menos en el siglo XX, que viene podía explicar y hacer una radiografía de la situación económica y social de nuestro país a principio de ese siglo y lo que nos dejaba el modelo agroexportador tantas veces elogiado, que éramos la quinta economía per cápita del mundo y ibas a las grandes ciudades y estaban llenos de conventillos. ¿De qué me sirve tener el Banco Central repleto de barrotes de oro si tengo trabajadores sin jubilación, sin vacaciones? Bueno, eso también lo describía allí, entre otros, Jauretche junto a Scalabrini Ortiz y grandes pensadores del movimiento popular y nacional argentino. Y te pregunto, Pablo... No, pero yo hacía hincapié, no sé si en el mérito, quizás me equivoqué en decir en la suerte. Vos podés nacer hijo de Franco Macri o hijo de una persona que vive de un plano, que limpia casas o de un hombre que es vigilador privado. Y no va, y entonces depende de la suerte, entonces estamos como la edad media, claro. El hijo del rey o el hijo del campesino. Claro. Y bueno, y te pregunto ya, ¿qué sacás de conclusión en estas charlas, en estas reuniones que haces con los militantes? ¿Qué te expresan ellos también a vos? ¿Cómo se viene esa ida y vuelta? ¿Qué es lo que te llevas vos? ¿Qué es lo que recogés de cada lugar donde brindás estas charlas? No, yo lo que veo que en la base hay mucho peronismo subyacente que hace falta que alguien interprete toda esa pasión y todas esas ganas que hay, y me llevo eso, ¿no? A veces uno se levanta y es muy difícil, digamos, volver a empezar un día cuando sabés que hay tantos problemas, digamos, ¿no? Y que además todo por lo que uno ha peleado, por lo menos yo peleaba en 2019, subiéndome a micro y yendo a dar charlas a distintos lados solo, con una mochila, durmiendo en el micro, sabiendo que no iba a entrar, pues yo iba a 33 en la lista, pero lo que queríamos era ganarle a Macri y que nuestro pueblo recuperara los derechos, y eso no pasó. Entonces, a veces es muy difícil empezar cuando la traición ha sido tan dura, ¿no? Sin embargo, cuando uno se junta con la gente y ve las ganas y ve el entusiasmo y ve que todo el mundo está haciendo algo, por lo menos para mantener esta idea de quiénes somos, ¿no? A veces también está en juego la identidad. Nosotros somos esto, somos Alberto Fernández, y somos esta idea de que en el poder hay que hacer cualquier cosa para llegar y mantenerse, o somos los buenos tipos del país que creemos que hay que ayudar al prójimo, que nadie se salva solo, que tenemos que salir organizados como comunidad, como decía Perón, no, que nadie es feliz donde otros no son felices, porque digo, vos podés tener un buen pasar, todo, pero si la sociedad está como está y los niveles de violencia aumentan, nadie es feliz, porque tampoco vas a vivir tranquilo, digamos, en tu aparente comodidad. Entonces, o salimos todos juntos, o este país va a ser presa además de las garras de los buitres internacionales.
una generala de Comando Sur de Estados Unidos a decir que, bueno, básicamente nuestros recursos naturales nos pertenecen y ellos vienen a defenderlo de China, ¿no? Sí, como sí. si nosotros no contáramos, si nuestra decisión no contara. Pero bueno, en esta instrucción y con dirigentes como Alberto Fernández, que se ha bajado de los pantalones una y otra vez ante los pueblos, ¿cómo no van a venir estos tipos a imponernos